El tema que tenemos, el Dios de tu mente. Alaba. Vayan conmigo a la palabra de Dios. Aleluya. Deuteronomio capítulo 18. ¿Deuteronomio qué? Capítulo 18. Gracias. Vayan conmigo a la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios eterno, la palabra que vivifica. Capítulo 18 del libro de Deuteronomio, su versículo 20 en adelante. Vamos a tener unos cuantos versículos. Perdón, de 18 en adelante. Capítulo 18 en adelante. ¿Lo tienen ahí? En Deuteronomio leemos en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Profetas levantaré de en medio de tus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él le hará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mi palabra, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, en quien yo le he llamado, mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, tal profeta morirá. Y si diré en tu corazón, ¿cómo conoceré la palabra de Jehová que no ha hablado Dios? Y si el profeta hablare el nombre de Jehová, que no se cumpliese lo que dijo, ni aconteciese es la palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló tal profeta, no tenga temor de él. Padre, gracias por tu palabra. Padre, te doy gracias por tu palabra. Bendícenos y guárdanos. Dios, gracias. Se pueden sentar, mis amados. Traigo este tema a colación: el Dios de tu mente. Porque en estos últimos tiempos, en el siglo XXI que estamos viviendo, hay una fiebre de profetizo, profetiza, profeta. A la vez también hay ciertas cosas que el pueblo no entiende, y muchas cosas que a veces confundimos. La palabra de Dios dice en 1 Timoteo capítulo 4 verso 1, porque el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se van a apartar de la fe, escuchando espíritus que engañadores y a doctrina de qué, de demonios. Algunos apostatarán de la fe, o sea, van a negar lo que han creído. Un apóstata es aquel que niega lo que ya creyó, es aquel que niega lo que confesó, lo que con alegría recibió su principio. Es aquel que niega la fe que recibió, es un apóstata. Y dice Pablo, en los últimos tiempos se van a levantar gente apóstata. En pocas palabras, gente de nosotros, gente que dentro de nosotros confesaba la fe y la gracia del don de Dios. Dice que son espíritus engañadores. ¿Cuántos saben que hay espíritus engañadores? Y doctrina de demonios. Por si no sabe la gente, hay espíritu de error.
Alaba su nombre. Y yo te voy a demostrar a ti bíblicamente cómo vienen los espíritus de error y cuáles son las características de esos espíritus que engañan. Alaba su nombre. Ahora mismo, en estos últimos días, tenemos tantas doctrinas, tantos dogmas, muchos maestros, muchas revelaciones raras, código. Dios me muestra una revelación, un rema. Todo aparece tener supuesto apoyo bíblico. Mucha gente sí. Y lo vemos en las redes. Son los que están más figurando en las redes. ¿Sí? Mayoría. Apóstata. Aleluya. Ellos tienen razonamiento en sus mismos errores. Porque se apoyan en su mismo razonamiento. Se apoyan en su misma idealista. En su misma forma de doctrina se apoyan con texto bíblico, torciéndolo para su mismo provecho. Pero otros también predican para su propio vientre. Pablo dice eso, que alguna gente predican para su propio vientre. Alaba su nombre. Pero desviando la verdad por avaricia, rebeldía, altivez de espíritu, siendo extraviado por sí misma creencia, su mismo dogma, su misma noción de lo que piensan que creen y de que es la verdad. Pablo, el apóstol, advierte algo. Abra su Biblia. Me gusta que abra su Biblia. En 1 Corintios 11:3. Que dice que Pablo advierte que es algo muy fuerte. Pablo dice algo aquí, que quiero que por favor lo lea. 1 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con astucia, oye, qué temor tenía Pablo, engañó a Eva, pues los sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Oye, terriblemente Pablo. Gracias, perdón, segundo. Dice, él dice que teme que la mente de algunos sean extraviadas, también como Eva fue engañada. Alaba su nombre. Vuestros sentidos también se han engañado. Oye, qué temor tenía Pablo. En pocas palabras estaba diciendo, yo voy a partir, pero temo de como Satanás engañó a Eva, el sentido de ella, en otra versión, la mente de ella, su creencia, lo que ya estaba establecido en la mente de Eva. Dice Pablo, yo temo que como Satanás engañó con astucia a la serpiente, a Eva, vuestros sentidos también sean de alguna manera engañados de la sincera fidelidad a Cristo Jesús. Pablo estaba diciendo, yo voy a partir, pero hay un problema. Se van a meter locos entre vosotros. Alaba su nombre. En la versión latinoamericana dice de esta forma, el mismo versículo, 2 Corintios 11:3. Dice una versión americana, dice, mi temor es que la serpiente que sedujo a Eva con astucia podía también pervertir la mente de ustedes. Oye, qué terrible. Para que dejen de ser sinceros a Cristo Jesús. O sea, la mente es sentido. Por eso cuando hablamos del Dios de tu mente, tenemos que definir lo que es la mente. Alaba el nombre de Dios. La mente es la potencia intelectual del alma. Es la capacidad para interpretar las cosas, para la capacidad también de almacenar. Aleluya. Es aquella que se usa para retener, transmitir ideas. Eva retuvo el mandato del Señor, pero fue seducido en su mente. Alaba el nombre de Dios. Y Pablo dice, yo tengo estas cosas,
Porque dentro de vosotros van a haber gente que van a engañar dentro de nosotros. Aleluya. Entonces, hay algo que sucede aquí. Pablo estaba mintiendo el problema que había de seducir en la serpiente nuestra mente, nuestro entendimiento. La capacidad del hombre está aquí. La intelectualidad del hombre está aquí. El hombre recibe el argumento, la noción, la doctrina en la mente. Y dice Pablo: yo tengo mucho miedo, temor de que así como Satanás engañó a Eva, ustedes también su mente se engañará. Alaba su nombre. ¿Por qué? Porque a Pablo le interesaba que el pueblo estuviese bien, pero había peligro. Gente que se introducía dentro de la iglesia para corromper la iglesia. Aleluya. Mira, cuando alguien ya no habla de Cristo, sino que habla mal de la iglesia, se le fue la unción. Cuando alguien en las redes comienza a hablar mal de los hermanos, mal de otro predicador, está teniendo el espíritu de Saúl. Saúl, cuando se fue la unción, en vez de buscar a Dios, persiguió a David. Alaba su nombre. Y cada vez que alguien pierde la unción, lo que le pone, amén, en tela de juicio es perseguir la iglesia, es perseguir a su mismo pueblo. Alaba el nombre de Dios. Yo no sé qué hacen tanta gente en las redes persiguiendo la iglesia del Señor, persiguiendo la misma iglesia donde nacieron, sea por dogma, sea por creencia, sea que tú no estés de acuerdo con algo. Aleluya. Pero cuando no tienes la unción, ya tú no vas a tener tus ojos en las almas que se pierden, sino en los hermanos que fallan. ¿Alguien me está entendiendo? Cuando alguien pierde la unción, su perspectiva es los errores de otros y no interés que las almas se salven. Alaba su nombre. Por eso que tenemos que tener en cuenta que hay espíritu. Alaba el nombre de Dios. Espíritus que atacan a la iglesia. ¿Sabe usted eso? Es más, gente que supuestamente son amigos de la iglesia o son parte de nosotros, pero son enemigos. Alaba el nombre de Dios. ¿Qué significa Dios? El Dios de tu mente. Pero el significado que hablamos es un Dios de Dios minúscula, de D minúscula, el Dios de tu mente. Porque el Dios de nosotros, el Dios real, es un Rey supremo. Aleluya. Creador y poseedor de atributos, divino, omnipotente, omnisapiente, omnipresente, creador del universo. Ese es el Dios nuestro, el Dios soberano, el Dios que se le apareció a Moisés, el Dios que se le apareció a Abraham. Alaba el nombre de Dios. El Dios que se le apareció a Jacob, a Isaac, el Dios vivo, el Dios creador, el Dios nuestro. Pero ¿cuál es el Dios de tu mente? Alaba el nombre de Dios. Hay mucha gente que sabe de este concepto, que Dios es real, que Dios es un supremo creador, en su perspectiva, en su concepto, pero no conoce realmente a Dios. No conocen otras cosas, pero no el Dios de la Biblia, el Dios real. Porque el Dios de la Biblia no está preocupado en tus errores. El Dios de la Biblia no está preocupado en tu falla. El Dios de la Biblia no está preocupado, amén, en simplemente ahogarse para que tú seas, amén, enseñado, amén, a fuerza. No. El Dios de nosotros es un Dios de libertad. Es un Dios que no castiga, es un Dios de gozo, es un Dios que trae paz, es un Dios que trae alegría, es un Dios de amor, es un Dios que no te condena. Alaba el nombre de Dios. Y si te condena, te hace resentir en el corazón. ¿Por qué?
Dios en el Antiguo Testamento, escuche esto, para mucha gente es un Dios brutal, sin piedad. En el Antiguo Testamento, perspectiva, que puede tener base el ateísmo para decir, ¿por qué Dios es un Dios malo? ¿No dice ustedes que Dios es un Dios bueno? Alaba el nombre de Dios. No mató Dios a los cananeos, no mató Dios a los jebuseos para dar la tierra, no mató Dios a los egipcios, a los primogénitos para poder sacar al pueblo. Es un Dios de muerte, es un Dios brutal. Alaba el nombre de Dios. ¿Por qué Dios manda al infierno a la gente? Mucha gente cuestiona eso. Alaba el nombre de Dios. Lo que no sabe mucha gente, que un juez, para ser juez, oye bien, tiene que hacer justicia. Pero cuando un juez condena a alguien porque robó o porque tenía kilos de drogas, lo condena, no significa que deja de ser juez, y no significa que no es un juez justo. Dios condena conforme a nuestras maldades, y eso se llama justicia. Por eso Dios no deja de ser Dios por condenar, porque entonces no puede hacer justicia. Alaba el nombre de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento ve la gente a un Dios de ira. En una ocasión Dios dijo a Moisés: apártate que voy a partir a esta gente. Voy a raer a todo el mundo, apártate. Te voy a dar un pueblo nuevo, un pueblo que no murmure. Alaba el nombre de Dios. Pero ¿qué pasa? Usó a David para matar también otros enemigos. Hay texto en la Biblia que dice: mi espada desenvainada, dice Dios, que sacó su escudo para pelear. Mismo Dios hablando, que desenvainó su espada para ensangrentarla. Oye, ¿cómo es esa palabra? O sea, Dios se ve como un Dios tirano, pero no es así. Él sigue siendo el mismo Dios. Lo que pasa es que cada ciertos tiempos había diferentes tipos de formas de Dios manifestarse. Alaba. Muchas formas de manifestarse. Entonces había vaya dispensación. Una dispensación es un tiempo en que Dios se manifestaba, pero Dios sigue siendo el mismo Dios. Santiago capítulo 1, vamos a la palabra, versículo 7, dice algo terrible. Dice Santiago 1:7 que Dios no tiene sombra de variación y que Él no cambia. Alaba su nombre. O sea, el mismo Dios del Antiguo Testamento, dice Pablo, que no cambia ni tiene sombra de variación. Ahora bien, como Dios se manifiesta en diferentes tiempos, mucha gente se quedaba en el tiempo del Dios tirano y el Dios cruel. Y hay cristianos que se convierten en masoquistas, cristianos que les gusta que le den chucho. Alaba. Cristianos que les gustan que le peguen fuerte, le hablen duro, para sentir a Dios y para sentir que Dios habla. Entonces pusieron a Dios en la dispensación de la crueldad. Pero hay otra dispensación, la dispensación de la gracia. Una cosa era la dispensación de la ley, que era que ojo por ojo y diente por diente. Y si tú hacías algo, bíblicamente tenías que pagarlo. Incluso hay texto en la Biblia y escenario bíblico de historia que eran apedreados personas que pecaban. Es el Dios de la ley. Pero el Dios de la gracia, alaba,
que dice Pablo Santiago que Él no cambia, sigue siendo el mismo Dios. Es un Dios de amor, es un Dios de paz, es un Dios que por gracia nosotros somos salvos. Pero hay creyentes que se quedaron con el Dios de la ira, se quedaron con el Dios cruel. Alaba el nombre de Dios. Y tú lo ves siempre cristiano asustado, cristianos de cualquier cosa no toman la Santa Cena porque no confían en la gracia. Ellos simplemente están viendo sus mismos errores. Entonces tiene el Dios de su mente, el Dios cruel. Ay, si me castiga Dios, ay, que Dios después me va a dar, ay, que después Dios me va a castigar. No, Dios no es así. Alaba. El Dios del Antiguo Testamento, de la dispensación de la ley, aleluya, pasó. Y el Dios de la gracia, o sea, el mismo Dios, alaba, que el mismo Dios es aquel que dice que aquel que se confiesa de su pecado, que dice la palabra, que será que perdonado. No te manda a hacer otra cosa sino humillarte ante Él. Aleluya. Pero en el mundo que vivimos hay trastornos espirituales. ¿Cómo así, pastor? Trastornos espirituales. Personas que creen una idea de creencia que Dios es así, que Dios castiga, que su ira es fuerte, que si hacemos cualquier cosa inmediatamente tenemos juicio de Dios. Pero hay espíritu. Cuando comenzamos a hablar sobre gente apóstata, gente que se ha desviado de la fe, hay espíritu dentro de las iglesias. ¿Cómo así, pastor? Espíritu dentro de las iglesias. Y un primer espíritu que voy a mencionar es el espíritu de presunción. Ahora, ¿qué es presunción? Persona que mantiene un criterio mientras no se prueba lo contrario. Eso es presunción. Presumir de algo con carácter energético y arrogante. El que tiene presunción tiene un concepto vano de su perspectiva. Y hay gente así que no se tuercen por nada, afirman algo como si fuera el mismo Dios. Esto que voy a hablar lo voy a relacionar también con las cosas espirituales. Y gente dentro de la iglesia que son llenas supuestamente de Dios, y estas cosas las voy a relacionar con gente así, gente que presume que Dios le habló y ellos son radicales, que Dios le dijo eso. Alaba. Entonces presumen, hacen presumir, tienen un concepto vano o una perspectiva vana de lo que ellos piensan. Hay gente así en la iglesia, gentes que llaman la atención a la gente, pero ellos no se mueven, nadie los mueve, ellos son así. En pocas palabras, son radicales en lo que creen, en lo que Dios les reveló. Alaba el nombre de Dios. Por ejemplo, alguien vio a alguien un poquito despeinado, o lo vio un chin raro, es un brujo, es una bruja. Entonces ya tiene la mente prejuiciada, porque lo ve un poquito raro, ya es un brujo. Y hay gente que ha catalogado brujos dentro de la iglesia. Sí, hay un brujo en la iglesia, hay una bruja en la iglesia. Alaba. Porque tienen la presunción, o sea, presumen de mantener algo firme aunque no se demuestre lo contrario. Y son gente difícil de tumbando de sus ideas.
Esos son la gente que hace presunción de juicios. Otro espíritu es el espíritu de insinuación. Insinuación. Ahora, ¿qué es insinuación? Escuchen esto. Es dar a entender algo sin más que indicarlo o apuntarlo ligeramente. Oye bien, decir algo de manera vaga, o sea, ligeramente. Dar a entender algo sin llegar a decirlo claramente. O insinuación. Hay gente que insinúa. Gente que ligeramente dicen algo que Dios quizá dijo según para ellos. Por eso el tema que tengo hoy es el Dios de tu mente. Porque hay gente que presume, hay otros que insinúan, indican algo, apuntan algo como si fuera Dios que habló. Pero Dios no habló. Alaba el nombre de Dios. Entonces usan la presunción, la insinuación, como decir algo de manera vaga. No es tan claro precisamente de lo que están diciendo, pero lo afirman. ¿Cómo va a ser? Y eso es terrible. Deuteronomio 17, conmigo, por favor. Capítulo 17 de Deuteronomio. Su versículo 12. Hay algo poderoso aquí. Alaba su nombre. 17:12. Así dice la palabra. El hombre que prediciere, que procediere con soberbia, escuche esto, y no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí, delante de Jehová tu Dios, o el juez, el tal morirá. Quitará el mal de en medio de Israel. Oye, el hombre que procede con soberbia, el hombre que tiene altivez de decir las cosas, dice aquí la palabra, será quitado del medio del pueblo. Alaba su nombre. O sea, Dios es duro con aquella gente que presumen decir algo. Gentes que insinúan las cosas como que eso es así, cuando no es la realidad. Porque hay gente que ve como un espejo las cosas, pero no es la realidad de realmente lo que pueden ver, y se llevan por el espejismo empañoso y ven las cosas conforme a su perspectiva. Alaba el nombre de Dios. Porque tienen un Dios criminal, un Dios que mata, un Dios que no le gusta ni que te peine en el templo. Alaba. Un Dios que no le gusta ni que coma en el templo. ¿Cómo? Un Dios que no le gusta de que tú te pongas allá a hacer aquello, o saltar, o reírte, ni ir a la playa. Un Dios que no le gusta que tú vayas al cine. Alaba el nombre de Dios. Entonces son gente que están presumiendo algo, pero hay otro espíritu. Especulación. Especulación. Escuche esto. ¿Qué es especular? Hacer conjeturas sobre algo. O sea, comentario, juicio sobre algo, sin conocimiento suficiente. Es aquel que hace un juicio previo, pero sin una madurez. Eso es especulación. Alaba el nombre de Dios. Y vamos a 2 Corintios 10. Especulación es aquello que hace juicio sin conocimiento. Alaba. Juicio previo, sin una madurez. ¿Qué dice la palabra en 2 Corintios? Su capítulo 10. Alaba su nombre. Su versículo 5. Derribando. ¿La tienen conmigo ahí? Derribando todo argumento. Oye bien, en otra versión, la versión a las Américas dice todo especulación. Alaba. Y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de quién, de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo.
Porque hay gente que tienen especulación en su mente. O sea, tienen un juicio. Alaba. Fulano es raro. Fulano no es que le entre. Fulano es odioso. Pero hacen juicio de la gente sin llegar a ellos. Eso es están especulando. Alaba. Tienen un juicio previo. Aleluya. Tienen conjetura, o sea, tienen prejuicio de algo. O se hacen un juicio de algo que ellos ven. Aleluya. Fulano parece un brujo. Cuidado. Alaba el nombre de Dios. Fulano no sabe. Mira, tú no ves que entró fulana y entró también el marido, se sentaron juntos. Hay que orar. De una vez están especulando. Hay que orar, hay problemas. Tú no sabes si fue que ella se sentó al lado del abanico. Alaba su nombre. Tú no sabes si ella fue que entró. No, pero mira, entró con el pico largo. Cuidado si peleó con el esposo. Y él habla de Dios. Ahora no va a ser de Dios. Porque están especulando en su mente. Tienen a un Dios en su mente que ellos piensan que es así y no es así. Alaba su nombre.